uterinas. 4, las arterias que van hacia el área umbilical, que son las arterias umbilicales y que se van a ir directo a la placenta por el cordón. ¿Ve? Entonces, esos son nuestros 4 sistemas. El primer sistema que desarrollamos es la arteria de los arcos faringios. Estas arterias de los arcos faringios se originan durante la flexión. Cuando nosotros hemos flexionado nuestro embrioncito, le hemos hecho aparecer pliegues en la cabecita y el cuello, y cada pliegue tenía mesodermo. Entonces, cada mesodermo organiza su propia arteria, tanto así su propia vena, su propio cartílago, su propio sistema muscular, pero está bien irrigadito. Entonces, cada una de esas constituye al principio 2, después 4 y después 6, pero después la quinta va a involucionar. ¿De dónde salen? Salen del saco aórtico, se van hacia las aortas dorsales. Y estas arterias de los arcos, lo primero que van a ayudar es a la transformación de las aortas dorsales. Con ustedes hemos aprendido que hay 2 aortas, la izquierda y la derecha. Mientras va creciendo el producto, las aortas se van a fusionar hacia abajo y con un corazoncito, y va a desaparecer progresivamente el lado derecho. Por lo tanto, la aorta izquierda se va a quedar como la aorta primitiva, ¿no? Y con ella vamos a trabajar el callado y muchas cosas con ustedes, ¿ya? Esto lo obvia un poquito esta parte del libro, porque lo único que les dice es eso. Les dice, los derivados se verán al final de la teoría. Entonces, vamos a respetar como dice el libro para que no estén buscando información en ese lugar. Después vienen las arterias intersegmentarias, ¿ya? Como soy una media inútil dibujando aquí y no tengo mi lapicito para mi computadora, les voy a tratar de explicar con la anatomía que ustedes conocen, ¿ya? Las arterias intersegmentarias son en número más o menos de 30. Las arterias intersegmentarias son estas, son las que salen de la porción dorsal lateral de las aortas dorsales. Cada una de ellas van a tener 30 arterias. Al principio el embrión es chiquito, las aortas dorsales son pequeñas, pero después en la cuarta, quinta, sexta semana que ustedes han visto crecer al embrión, las aortas dorsales se van a fusionar y estas arterias van a ir derivando arterias hacia el lado izquierdo, o vamos a aprender, ¿ya? Entonces muchas de ellas las vamos a juntar, vamos a hacer anastomosis, y algunas las vamos a dejar sueltas para que nos formen arterias especiales. Entonces, para describir las arterias intersegmentarias, las ponemos por segmentos, por áreas. Entonces, hay intersegmentarias del cuello, hay intersegmentarias del tórax, hay intersegmentarias del abdomen, hay intersegmentarias del área lumbar, y al final están las sacras, y la última, que es la caudal, que es cuando se juntan las 2 aortas dorsales, ¿ya? Entonces, ¿qué hacen las del cuello? Y esto no me van a dejar mentir, porque ustedes ya han visto esto. ¿Dónde? En anato. Entonces, las arterias del cuello constituyen más o menos entre 5 a 6 ramas arteriales intersegmentarias. Estas 5 a 6 forman puentecito. Entre ellas se juntan y lo que van a hacer es van a formar una arteria a cada lado. Se van a unir como si fueran puentes y van a formar 2 arterias, al lado derecho y al lado izquierdo. Y estas las conocen ustedes como arterias vertebrales. Entonces, las arterias vertebrales van a ser aquellas las que van a ayudarnos a irrigar, como ustedes han visto en anato. Miren, aquí hay muy poquita cosa que les puedo enseñar yo de anato en esta área, ¿no? Entonces, ellas, por ejemplo, lo que van a hacer es van a irrigar la columna vertebral, van a irrigar el sistema nervioso, ¿no? Parte del bulbo, la médula, obviamente hasta la caudequina, van a irrigar músculos del área lumbar, por ejemplo, aunque el lumbar tiene otro tipo de irrigación arterial, pero igual van a irrigar. Las arterias vertebrales se van a ocupar, por ejemplo, de irrigar las meninges, van a irrigar todo el sistema cartilaginoso del área, ¿no? Esas son las vertebrales. Pero lo que a nosotros nos interesa en embriología es el origen. Entonces, las arterias intersegmentarias del cuello se van a anastomosar y van a formar 2 arterias, las arterias vertebrales, y una vez que se formen ellas van a ramificarse en el número que ellas necesiten en cada área, ¿ya? Pero van a irrigar toda la columna vertebral. O sea, van a crecer junto con el embrión. Las arterias del tórax, que son más o menos, no más o menos, son en número de 12, y algunos anómalos como yo tenemos 13, ¿no? Entonces van a formar las arterias intercostales. Eso quiere decir que no se van a anastomosar. Cada una de ellas va a rodear la formación del área de la pared torácica, y van a respetar el área del cartílago del hueso, van a respetar el área muscular, y se van a dirigir entre los cartílagos y las costillas para irrigar el área del tórax. Ellas, obviamente las intercostales, como ustedes han visto por anato,
van a tener rama superficial, rama profunda, se van a anastomosar derecha e izquierda en algunas áreas de la porción baja, pero ahí está. ¿Qué pasa con las arterias del abdomen? Las intersegmentarias del abdomen, que están más o menos a nivel del saco uterino, se van a anastomosar las primeras 4. Normalmente son 5. Entonces, las primeras 4 se anastomosan y van a formar, igualito que han hecho las vertebrales, van a formar las 2 arterias lumbares, ¿no? Y las arterias lumbares tienen una buena irrigación especialmente a la pared del abdomen, ¿no? Las arterias lumbares con todas sus ramas. Pero el quinto par de arterias intersegmentarias de esta área del abdomen, se llaman quintas lumbares, por eso van a formar las ilíacas comunes. Esas no se van a anastomosar. Entonces, esas van a seguir un trayecto especial que va a ser hacia la pelvis, porque todavía no las vamos a completar. Ahorita las vamos a completar a ellas y vamos a ver cómo se completa estas arterias. Entonces, las arterias intersegmentarias del abdomen forman las arterias lumbares, las primeras 4, y la quinta, las arterias ilíacas comunes a cada lado, ¿ya? Antes de que se anastomosen nuestro sistema de aortas dorsales. A nivel sacro, como ustedes conocen el área ósea de la pelvis, ¿no? El área sacra. A nivel de las sacras al inicio son una serie de 5 a 6 vértebras que se forman. Y para cada una de estas áreas que son los somitas, se forman las sacras, las intersegmentarias sacras. Ellas se anastomosan, forman una malla, y esa mallita de arterias forma 2 arterias principales que son las sacras laterales. Las sacras laterales discurren por delante del sacro, que ustedes han visto, y ellas también dan sus ramas, incluso a la caudequina, a las meninges, dan ramas de pared, de la pelvis. Incluso hay una sacra, que es la profunda, que puede anastomosarse hasta con el área interglútea, por ejemplo, ¿no ven? Eso han visto ustedes. Entonces, pero ese es intersegmentario. Entonces ya hemos irrigado toda la parte del cuello, la columna vertebral, el área intercostal, hemos irrigado el área lumbar, la pared del abdomen, hemos irrigado el sacro, ¿no? Y la pared de la pelvis, prácticamente la mayor parte, y nos queda solo la porción caudal. Y la porción caudal lo único que es la unión de las 2 aortas, la aorta dorsal derecha y la izquierda, antes de que se junten todo el resto de la porción superior, porque nos falta todavía un sistema o 2, y van a formar una arteria que no es constante, ¿no? Pues siempre nos hacen buscar en anato, que es la arteria sacramedia, ¿ya? Que discurre por delante del sacro y parte del coxis. Entonces, estos son el sistema intersegmentario. El intersegmentario son todas las arterias que salen de las aortas dorsales, y como ustedes están viendo, estamos formando troncos primarios. Ya no estamos yendo a las ramas más pequeñitas de esta área, ¿ya? Bien. Ahora, una vez que hacemos eso, el tercer sistema arterial son nuestras arterias vitelinas. Y esto es fácil de entender. ¿Dónde lo hemos hecho? Cuando hemos hecho mesenterios. Cuando hemos hecho mesenterios, yo les he dicho, ¿no ve? Al principio va a haber una sola, pero después, como ustedes han aprendido, han visto cómo el saco vitelino en la flexión, por ejemplo, se introduce hacia adelante, intestino anterior, se introduce hacia la parte caudal, intestino posterior. Entonces, nuestra única arteria vitelina lo que va a hacer es, se va a separar, ¿no? Y va a formar ramas diferentes para cada área. Entonces ahí vamos a tener para nuestro intestino anterior el tronco celíaco, para nuestro intestino medio la mesentérica superior, y para nuestro intestino posterior la mesentérica superior. Entonces así de simple es esto. Y estos son arterias vitelinas. Salen del tronco de la aorta, salen durante la fusión, se alargan y se elongan junto con las aortas, ¿no? Obedecen la desaparición de la aorta dorsal derecha, por ejemplo, y al final se quedan solo en la izquierda, como que ustedes lo ven así en anatomía, ¿no? Bien, ahora las últimas son nuestras arterias umbilicales. Las arterias umbilicales van a desarrollar al final de las aortas, al final de la aorta dorsal derecha y la aorta dorsal izquierda. Y las arterias umbilicales, hasta en nuestro cordoncito, son el número de 2, o sea que adentro también hay una derecha y una izquierda, hasta que desaparezca nuestra aorta dorsal derecha. Entonces, ¿qué hacen? ¿Por qué son importantes para nosotros las arterias umbilicales? Bien, hay alguna cosita que me ha gustado en este dibujo que he encontrado, que es el alantoides. Y este es el alantoides. Entonces, las arterias umbilicales van a formar, primero, van a completar a nuestra ilíaca primitiva. Hace un ratito hemos formado la ilíaca primitiva, aquí está también la ilíaca común, ¿no ves? Hemos formado de la quinta lumbar. Y cuando nos vamos a las arterias umbilicales forman las ilíacas internas,
que como ustedes han aprendido, las ilíacas internas están hacia afuera. Por lo tanto, es como si fuera una Y al revés. Es una Y al revés. Esta es la ilíaca común, esta es la ilíaca interna. Por lo tanto, la ilíaca común forma esta, la quinta lumbar, y esta de aquí, que sería la ilíaca externa. Y esa es la forma como se forman las ilíacas. Ustedes saben que la ilíaca interna se va a quedar en la pelvis, ¿no? Y todo lo que tenga la pelvis. Pero la ilíaca externa va a ir hacia los miembros superiores, todas las ramas que ustedes conocen. Entonces, las ilíacas se forman de dos sistemas. Las ilíacas se forman de las intersegmentarias, ¿sí? Y de abdominales, y se forman de las arterias umbilicales. Entonces, esa es una parte buena para entender por qué tienen esa dirección también las arterias que ustedes han aprendido en esa área en anatomía. Después, cuando está atravesando por un lado del alantoides, cada una de las arterias umbilicales le da una rama al alantoides. Y esta ramita va a formar la arteria vesical superior. No se olviden que nuestro alantoides tiene tres porciones: el vaco, la porción vesical y la porción uretral, ¿no? Entonces, en la porción vesical es donde se da esas ramitas y se forma la vesical superior para irrigar la porción superior de la vía. Bien. Y por último, aunque no correspondería esta parte porque todavía no lo hemos cerrado, las porciones que van a ir hacia el cordón son nuestras propias arterias umbilicales que van a ir al cordón, hacia el área umbilical, pero estas, una vez que nazca el producto, o nazcamos hacia nosotros, esa área se cierra y toda esa área va a ayudar junto al uraco a formar el ligamento umbilical medial o en ligamentos umbilicales mediales. Las únicas que no se cierran de las arterias umbilicales después del nacimiento son estas, la ilíaca interna y la vesical superior, porque son para completar el sistema de irrigación de nuestro sistema. Bien, como ustedes han visto, no hemos dejado nada sin irrigar, ¿no? Cabeza, cuello, miembros superiores y la parte de los órganos internos van a estar los arcos, pero eso lo vamos a ver al final, ¿ya? Después las arterias intersegmentarias vamos a hacerlas gracias a la formación del cuello, del tórax, del abdomen y el resto para que ustedes puedan ver, ¿sí? Después hemos irrigado el sistema intestinal con las viterinas, hemos transformado las viterinas y después hemos irrigado con las arterias umbilicales la pelvis, ¿no? Y hemos organizado la irrigación de los miembros inferiores. Entonces, como les dije al principio, o sea, nosotros no hacemos las ramas más chiquitas. Lo que hacemos aquí es darles los troncos principales, ¿ya? Entonces, esa es la forma. Muy bien. Ahora, veremos esto para terminar, ¿ya? Hay una parte en su libro que lo llama desarrollo posterior del corazón, ¿ya? Y en realidad nosotros hemos conocido ya el tubo cardíaco. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que cómo se organizan las cubiertas del corazón. Eso es lo primero que les nombra. Y les dice, mire, cuando ustedes organizan los tubos cardíacos, y aquí ven otro tipo de dibujito, ahí están los cordones angioplásticos, aquí está el celoma de cada uno derecho e izquierdo, aquí ustedes están viendo cómo se está empezando a fusionar los dos tubitos, aquí están viendo el tubo fusionalito, incluso están viendo algo que hemos aprendido, que es el mesocardio dorsal con ustedes, porque este es el intestino anterior, ¿no? Entonces, este es el mesocardio dorsal, que es el área que sujeta el corazón a la pared posterior, ¿no? Entonces, hemos visto. Entonces, en este desarrollo posterior del corazón, de lo que les habla es de cómo se transforman las cubiertas del corazón. El área cardíaca, cuando nosotros formamos, está cubierta de dos tipos de tejido, que son mesodermo, pero que se diferencian de una manera especial. Uno es el mesodermo esplácnico. La mayor parte de ese mesodermo esplácnico, nosotros lo vamos a transformar en endotelio, lo vamos a transformar en músculo, en mioblastos. Pero está un tejido especial, que es un tejido conectivo, que solo aparece en el área cardíaca, que es la gelatina cardíaca. Y así se llama, ¿ya? Se llama gelatina cardíaca, porque su componente primario es colágeno. El componente primario es fibra, es colágeno en mayor cantidad como tejido laxo. Y lo han llamado gelatina cardíaca porque no hay otro lugar donde aparezca esto. Y no es lo mismo que la gelatina de Wharton, es muy diferente. Entonces, con estos dos vamos a organizar las cubiertas del corazón. Ahora miren, la lógica es bien sencilla. Dice, cuando ustedes fusionan los tubitos cardíacos, ¿se acuerdan? Ahí teníamos los angioblastos, ¿ve? Estos eran nuestros angioblastos. Nuestros angioblastos han formado el endotelio. Y el endotelio es como la cubierta interna de los vasos, es la parte más interna de los vasos. Pero
aquí tiene que haber una diferencia. ¿Por qué? Porque este endotelio, gracias a la gelatina cardíaca, se va a transformar en endocardio. ¿Y cómo lo va a hacer? Va a aparecer mayor número de uniones en sus desmosomas. ¿Se acuerdan? Los desmosomas son puntos de unión de las células. Si yo quiero formar un tejido, por ejemplo, y colocar una célula al lado de otra, para que no se separen, voy a unir puntos, ¿no ve? Con glucoproteína, con puertas de lípido, voy a hacer muchas cosas. Entonces, un endotelio, o sea, tiene uniones más o menos entre 20 a 40 uniones por cada célula, por cada área. En cambio, para nosotros transformar el endocardio, las uniones deben ser 5 veces más, o sea, que va a tener 200 puntos de unión, o más tal vez en algunas áreas. ¿Y por qué hacemos esto? Porque no se olviden de la función del corazón. Ese corazoncito ahorita, por ejemplo, ya ni bien lo hemos fusionado, está empezando a latir. Entonces todo el tiempo ese pobre endotelio tiene que hacer eso, dilatación, relajación, contracción, y por encima de él va a estar el músculo y tiene que soportar la gran presión, ¿no ve? Entonces gracias a eso el endotelio se transforma en endocardio. Después, ¿qué pasa con los mioblastos? Este tejido que está alrededor se forma el mioblasto, pero está junto con la gelatina cardíaca. Lo que hacen los mioblastos es sufrir un proceso de transformación. Y ustedes se dan cuenta por su histología. ¿Por qué? Porque dicen, ¿qué tipos de músculo hay? Hay músculo liso, hay músculo estriado y hay músculo cardíaco. Y el músculo cardíaco es mixto. Entonces, al ser mixto, significa que tiene áreas que son de liso y áreas que son estriado. Entonces, ¿qué ocurre con esto? El músculo liso normalmente son haces, ¿se acuerdan? Fibras fusiformes, ¿no? De cada unito, obviamente muy chiquitito, ¿no? Entonces, estas fibras fusiformes lo que hacen es, por ejemplo, hacen puntos de unión, como lo ha hecho el endotelio, pero se organizan de manera tal que forman grupos de células. O sea, la gelatina cardíaca se ocupa de eso. El músculo liso que ustedes conocen en los vasos, en el intestino, por ejemplo, ellos no forman grupos de unión, se unen unos a otros y funcionan al mismo tiempo. Pero en este caso, el miocardio lo que hace es unir muchas de esas celulitas y formarles una cápsula. La gelatina hace eso. Y cuando se forma una cápsula de 500, 800, 1000, 2000 celulitas, entonces lo que hace la gelatina cardíaca es organizar las bandas Z y las bandas N. Entonces, por eso nuestro músculo cardíaco es diferente, porque al principio es músculo liso y gracias a la gelatina cardíaca se convierte en miocardio, ¿ya? Y esa es la característica. Y además tiene otra cosa, que este músculo, mientras se está organizando, va a recibir inervación y la inervación va a hacer que todas las fibras establezcan una unión muy especial que vamos a llamarla esqueleto cardíaco. ¿Ya? Entonces es algo bien especial. Por eso el músculo cardíaco es único en su especie. No hay otro músculo que tenga esa característica y lo han visto ustedes con histología. Bien, mientras se está organizando el tejido muscular, mientras se está organizando el endotelio y la gelatina cardíaca, ahora tenemos que formar la cubierta externa. Y la cubierta externa es un poquito difícil de entender. ¿Por qué? Porque la cubierta externa viene de otro lado. ¿De dónde viene? Nos vamos a retroceder a ver. Aquí vamos a ver. La cubierta externa viene del seno venoso. El seno venoso donde hemos organizado las venas. Este seno venoso, en su superficie, como es mesodermo, ¿no? Es mesodermo cardiogénico, ¿sí? Pero en su superficie va a formar un epitelio especial que es mesotelio. Y el mesotelio lo hemos visto como parte del pericardio, como parte de la pleura, como parte del peritoneo. Entonces, en el área cardíaca, el mesotelio lo que va a hacer es cubrir. A partir de aquí, el mesotelio va a empezar a crecer, crecer, crecer alrededor del tubo cardíaco y va a cubrir el corazón. Ese mesotelio se va a transformar en nuestro epicardio. Nuestro epicardio también se llama pericardio visceral y ahí ustedes tienen todas las cubiertas del corazón. Es como cuando ustedes se ponen una media, ¿no ven? De abajo hacia arriba, es lo mismo. Sus deditos van a ser su seno venoso, donde están las venas, y su mediecita va a ser su epicardio, ya su epicardio es hacia arriba. Entonces, ese es el desarrollo posterior del corazón, ¿ya? Entonces, no les quitaré mucho tiempo, jóvenes, ya es las 11:30, ¿ya? Hay una parte que no me acuerdo en qué parte era, en la cual hay que hacer un chat y ahí hay que anotar un nombre, ¿no?
no me equivoco, no me acuerdo dónde está, ¿no? El chat, aquí está el chat. Entonces, en